Seguimos. Bien. Ahí, ¿no? Institucionalización. Acá es donde se produce el quiebre en las relaciones económicas internacionales. ¿En qué sentido? Porque ya los países no pueden hacer lo que quieren o lo que se les antoja. Están regulados o están bajo un paraguas normativo que les establece las condiciones del orden mundial y les establece las condiciones de intercambio e interrelacionamiento con los demás estados. Por eso, la etapa de la institucionalización de las relaciones económicas internacionales o de nacimiento del multilateralismo, como se la conoce después de 1945, tiene un objetivo que es bien claro, que es institucionalizar las relaciones económicas abiertas. ¿Cómo lo institucionaliza? A través de un nuevo sistema monetario con tipos de cambio fijo. Este es el mecanismo de relaciones económicas internacionales a partir de 1945. Fijar un sistema monetario de tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo quiere decir que está atado al valor del dólar estadounidense, porque como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la economía norteamericana era la que había quedado como vencedora. Entonces, como gran economía del mundo, era la que fijaba las condiciones del comercio internacional. Entonces, las relaciones internacionales económicas internacionales que se venían manejando con ese sistema valor oro, ahora pasan a manejarse en relación al dólar. Al mismo tiempo, la institucionalización de las relaciones económicas internacionales fija un sistema de cooperación a través de ¿quiénes? De la participación de los estados y de los organismos multilaterales de crédito. ¿Para qué? Para que el sistema de cambio fijo se mantenga y sea estable y se regule a partir del funcionamiento de estas instituciones. Instituciones que se crean que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En realidad acá es Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, después pasa a ser Banco Mundial. Estas desde el punto de vista financiero, o lo que se conoce como pata financiera de las relaciones económicas internacionales, y la pata comercial propiamente dicha, la que se fija a partir del establecimiento o el acuerdo, o la suscripción, mejor dicho, del acuerdo del GATT, aranceles y tarifas al comercio de mercancías, que es un precedente, vamos a ver la evolución después, de lo que hoy se conoce como Organización Mundial de Comercio. Vamos a ver el tema de las patentes que se estaba discutiendo por el tema de las vacunas, ¿vieron? Que hablan de liberar las patentes. Bueno, ingresa en este capítulo. Bien. La otra etapa, que es la de la integración regional, lo que tienen ahí, simplemente a manera ilustrativa, no es porque sea el más acorde con la actualidad, pero es uno de los primeros gráficos de la integración regional de cuando surge el concepto de integración a partir de 1957, es la conformación de los principales bloques de integración a nivel mundial. No están actualizados, ahí están los más importantes, pero hubo muchas variantes. De acuerdo a los distintos movimientos, hay distintas variantes. Por ejemplo, el Pacto Andino, que es este que está acá, hoy se llama Comunidad Andina de Naciones. Pero bueno, lo que quiero reflejarles en esta diapositiva es que en esta etapa de las relaciones económicas internacionales, lo que han hecho los estados, o los diferentes estados, fundamentalmente por regiones, fíjense que hay una condición de proximidad geográfica, los de América del Sur, los de América del Norte, los europeos, los del norte de África, los de Asia, los de Oceanía, lo que han hecho los estados es conformar bloques o estructuras de unión de países para desarrollar políticas conjuntas. Este es el sentido de la integración regional que se ha dado fundamentalmente a partir de 1957. Etapa que hoy convive, esto que quede bien en claro, etapa que hoy convive con la de la institucionalización de las relaciones económicas internacionales. Y se le agrega una nueva etapa, un nuevo momento, que es la de la globalización. La globalización, que tiene dimensiones jurídicas, tiene dimensiones políticas, tiene dimensiones culturales, pero desde el punto de vista económico lo que nos importa es que la globalización ha establecido un gran mercado a nivel internacional, en el cual las transacciones se desarrollan no solo entre estados, sino entre actores que están por fuera de la línea tradicional de los estados en tiempo real y sobre distintos volúmenes de bienes y servicios.
Hay una definición de globalización que dice que es un proceso económico, ahí están las dimensiones, tecnológico, social y cultural a escala planetaria, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Esto es lo importante de la globalización. Pero acá tenemos un esquema de lo que implica la globalización desde el aspecto que a nosotros nos interesa, que es el aspecto económico. Globalización económica. Surge como consecuencia del comercio internacional y de un crecimiento exponencial del comercio internacional. Ese crecimiento exponencial tiene una repercusión. ¿En dónde? En la nueva forma de organizar la producción. La globalización ha impactado no solo en el comercio internacional, sino en las estructuras productivas internas de los países, a partir de la conformación de nuevas formas de organización de la producción. ¿Por qué? Porque los procesos productivos se dividen, está lo que se conoce como la especialización de la producción. Espera que lo amplío acá, que veo que Eliana está estirando el cuello, pobre. No, no, igual, profe, se Ahí ve está, bien, ahí está. No, pero ahí está, lo vemos mejor, ¿no? Gracias. Bien. No, te vi ahí que te estirabas, Eliana. Bueno, nueva manera de organizar la producción. ¿Por qué? Porque los procesos productivos se dividen. Esta división surge de la especialización de los países en distintos aspectos del proceso productivo. Cada país se especializa en lo que mejor puede producir. Y esa especialización es consecuencia de la división internacional del trabajo, que deviene de aquel principio de división del trabajo que elaboraba Smith. ¿Se acuerdan? Bueno, esto se repercute a escala global o a escala mundial. Y como consecuencia de esta nueva manera de organizar la producción, como consecuencia de esta nueva generación de procesos productivos y de la especialización devenida a partir de la división internacional del trabajo, aparecen nuevos actores en la globalización, fuera de los estados, que son las empresas multinacionales o empresas transnacionales que tanto nos divertimos la otra vez tratando de definir. Bien, pero además, la globalización económica genera flujos internacionales de divisas cada vez más rápidos. Esto de la posibilidad de intercambiar y cancelar obligaciones propias del comercio internacional en tiempo real o en línea. Antes de la globalización, cuando el comercio internacional se desarrollaba en la década de los 80, el proceso de cancelación y de pago era un proceso engorroso. Estaba lo que se conocía como la carta oferta, que era enviada desde quien quería comprar a quien quería vender. Esta persona, hasta que apareció el fax, la carta iba y venía vía aérea, se aceptaba, se devolvía, se conformaba el precio, después se pagaba y se hacía una transferencia que llevaba meses la operatoria. Hoy en día, la globalización con el sistema informático y la posibilidad de cancelar obligaciones online o en tiempo real, permite que los negocios o el intercambio de mercancías se agilice tremendamente. Bueno, ese es efecto de la famosa globalización del mercado o globalización económica. Pero a su vez, que es lo que decía hoy, la globalización implica la utilización de nuevas líneas de tecnología. Hoy en día nosotros nos comunicamos y transferimos dinero, nos comunicamos y transferimos documentación a otra parte del mundo en tiempo real. Bueno, eso es efecto de este proceso de globalización. La globalización influyó también en la celebración de acuerdos sobre comercio internacional, porque las nuevas tecnologías y las formas de comercializar han variado los tipos de acuerdos y las formas de desarrollar acuerdos entre los estados y entre las empresas que se especializan en comercio internacional. Y la globalización repercute en la regulación de las instituciones económicas internacionales, que son estas tres que veníamos viendo. Bien, esas son las cinco etapas del comercio internacional o de las relaciones económicas internacionales, desde su origen hasta la actualidad. Recuerden esta convivencia de las tres últimas. Ahora bien, vamos a hablar de los aspectos técnicos del comercio internacional. Fundamentalmente, vamos a analizar en dónde se asientan los flujos de comercio internacional o cómo repercuten en las economías de los estados o cómo se registran en los distintos estados
el desarrollo de este tipo de relaciones a nivel internacional. Para ello vamos a buscar un elemento, vamos a recurrir a un elemento contable que es el elemento que se conoce como balance o balanza de pagos. Balance o balanza de pagos. El balance de pagos o balanza de pagos es el instrumento contable que registra las transacciones de los agentes de un país con el resto del mundo. El balance de pagos o balanza de pagos es el instrumento de origen contable que establece o asienta todas las transacciones o todos los valores de las transacciones que desarrollan los ciudadanos o las personas de un país con el resto del mundo. Independientemente del texto que utilicen o de dónde lo estudien o del país que se pueda analizar, la balanza de pagos de todos los países tienen indefectiblemente las cuatro cuentas que están ahí mostradas. Es decir, toda balanza de pagos tiene estas cuatro cuentas, insisto. Es una estructura o un instrumento contable que registra entradas y salidas de mercancías en valores de un país. Pero esta estructura de balance de pagos tiene cuatro cuentas que están en todas las balanzas de pagos, o que indefectiblemente tienen todos los países. La primera cuenta es la llamada cuenta corriente. La segunda cuenta es la cuenta de capital. La tercera cuenta es la cuenta financiera, también conocida como variación de reservas internacionales, cuenta financiera o cuenta de variación de reservas internacionales. Y la última cuenta es la que se conoce como errores y omisiones. Vamos a ver cómo se dividen estas cuentas o qué subcuentas tienen estas cuatro cuentas. Vamos a la cuenta corriente. ¿Qué se registra en la cuenta corriente? Se registran las transacciones que desarrolla un país con el resto del mundo. Y tiene tres subcuentas. La cuenta capital, la cuenta, la cuenta comercial o balanza comercial, la cuenta de servicios o balanza de servicios y la cuenta de transferencias unilaterales. Profe, disculpa, ¿podría decir la primera, por favor? Sí, la cuenta comercial o balanza comercial, la cuenta de servicios o balanza de servicios, y la última es la de transferencias unilaterales. En la balanza... No, por favor, Julio. En la balanza comercial, lo que se asienta son todas las transacciones, todas las mercancías que ingresan y egresan en un país. Los valores de las mercancías. Los valores de las mercancías. Balanza comercial. Solamente balanza sobre mercancías o mercadería. Eso va en la balanza comercial. Subcuenta de la cuenta corriente. En la balanza de servicios o subcuenta de servicios de la cuenta corriente, no se asientan la luz, el gas y el teléfono. Una vez nos dijeron eso en un coloquio y tuvimos que agarrar entre cuatro a la profesora titular para que no se lance sobre el alumno. Lo que se asienta ahí... Siempre la titular, profe. No, pero la anterior titular. Estás como Charo ya. Viste, el virus me afectó. Me dio un sesgo de titularidad. Bueno, lo que se asienta ahí son, por ejemplo, los pasajes al exterior, los seguros al exterior, los fletes al exterior. Son servicios que se dan con el exterior. Pagos de seguros, pagos de fletes, pagos de pasajes, pagos de reservas hoteleras. Son servicios que se pagan al exterior. Ahí se asientan en esta cuenta que es balanza de servicios. Y transferencias unilaterales, o la cuenta de transferencias unilaterales,
Ahí se asientan los ingresos de dinero que tiene un país y que no merecen contraprestación del país. Que no merecen contraprestación del país. Por ejemplo, hay alguna donación, no sé, de algún país que le hace una donación a Argentina de dinero o de bienes, bueno, se asientan en esa cuenta. Siempre reflejados en valores. Siempre reflejados en valores. ¿Sí? Cuenta corriente, la primera de las cuentas. Vamos a la segunda. La cuenta de capital. En la cuenta de capital, cuando recuerdan que vimos capital en la unidad 3 como factor productivo, dijimos que el capital se formaba por la inversión y por el financiamiento. Bueno, en la cuenta de capital lo que se asienta o lo que se registra son las inversiones de capital, tanto público como privado. Inversiones, tanto público como privado. Eso es lo que se registra en la cuenta capital del balance de pagos. En la cuenta financiera o variación de reservas internacionales, ¿qué vamos a tener asentado? ¿Qué va a haber ahí registrado? Las reservas del Banco Central, la cantidad de divisa extranjera, la cantidad expresada en valores de oro, plata, metales preciosos, monedas extranjeras. También se registran ahí los préstamos recibidos por organismos del extranjero. Por ejemplo, cuando veamos Fondo Monetario Internacional, vamos a ver lo que se conoce como derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro son los activos o la moneda del Fondo Monetario Internacional. Bueno, como es propio del extranjero, variaciones internacionales, se registra todo ahí. Es decir, todo lo que sea evaluado en moneda extranjera, que conforma reservas en moneda extranjera al Estado Nacional, se asienta en esta cuenta que es variación de reservas internacionales, que es la cuenta más importante a los fines del equilibrio del balance de pagos. Esto, grábenselo bien. La cuenta variación de reservas internacionales es la cuenta que ayuda al equilibrio del balance de pagos. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Pero grábenselo bien. Cuando hay un desajuste en las cuentas de corriente o cuenta de capital, la cuenta que ayuda a equilibrar ese desajuste o desequilibrio es la cuenta de variaciones internacionales. Ahora lo vamos a explicar. Y la cuarta cuenta, que es la que está aquí, la última, es la de errores y omisiones. Errores y omisiones. Esta cuenta es la cuenta menos llamativa, pero también es una cuenta muy importante, porque es la cuenta que sirve como de ajuste contable. Es la cuenta que se utiliza para ajustar el balance. ¿Por qué errores y omisiones? Cuando se equivocó en un asiento contable, se corrige a partir de la utilización de esta cuenta. Yo tenía que registrar algo en la cuenta de capital y no lo registré, lo registro en esta cuenta. Omití registrar algo, lo registro en esta cuenta. Por eso se dice que la cuenta errores u omisiones es una cuenta de ajuste contable que permite el correcto funcionamiento del balance de pagos. Bien, vamos a ver el equilibrio del balance de pagos. Como hablamos de equilibrio en la economía, tenemos que hablar de equilibrio en las relaciones económicas internacionales. El equilibrio o no de una economía se refleja a partir del balance de pago de un Estado, del balance en el cual se registran todas las operaciones comerciales, todas las transacciones y todas las operaciones financieras de los estados para con el extranjero. ¿Cómo funciona el equilibrio del balance de pagos? Bueno, yo se los describí acá, porque es difícil de explicar por ahí, si esto avanza. A ver acá. En esta diapositiva. Bueno, evidentemente no era ese. Ahí se ve. Bueno, ahí tienen la estructura del balance de pagos, perdón.
Esto el PowerPoint ya está habilitado en la página. Ahí tienen la estructura con lo que incluye cada una de las cuentas y las subcuentas, para que lo puedan ver bien tranquilos después. Ahí tienen todo lo que incluye cada una de las cuentas, ¿sí? Bien, pero vamos al equilibrio. Yo les decía que el balance de pagos lo que demuestra es el equilibrio de la economía en relación con el extranjero. Y el sistema de equilibrio se maneja de esta manera. Vamos leyendo y vamos viéndolo. La existencia de superávit o déficit en una cuenta o subbalanza es normal, y no es un fenómeno ni bueno ni malo, pero se vuelve preocupante cuando la situación es permanente y el desequilibrio es muy grande. Acá viene la cuestión. Todo déficit, es decir, situación de pérdida, o superávit, situación de ganancia, en la cuenta corriente, tiene que compensarse con un superávit o déficit de la cuenta de capital. ¿Qué quiere decir? Que las cuentas estas funcionan como se conoce desde el punto de vista contable como cuentas espejo. Si una baja, la otra sube, o si una sube, la otra baja. La cuenta de capital y la cuenta corriente son las dos cuentas que interactúan. Son cuentas que interactúan. Un déficit me está demostrando que yo compré más de lo que vendí. Un déficit como país me está demostrando que yo compré más de lo que vendí y por ende gasté más de lo que debía gastar. Un superávit me está demostrando que yo vendí más de lo que compré y por ende tuve mayores ganancias. Por eso, Pedro, el superávit genera riqueza. Entonces vamos a seguir viendo lo que dice ahora. Ay, Dios mío. Por ejemplo, si las importaciones, es decir, lo que yo compro, exceden a las exportaciones, a lo que yo vendo, la diferencia de valor debe ser financiada con préstamos extranjeros, con reservas internacionales o vendiendo oro y estos movimientos quedan registrados en la cuenta de capital. Entonces, cuando se habla que existe un déficit en la balanza de pagos, señala que las reservas internacionales del país han disminuido en un monto exactamente igual al correspondiente déficit. Vamos a pasarlo en limpio y en criollo. Las cuentas deberían estar equilibradas siempre. Yo vendo y compro en proporción a lo que vendo. Eso me genera un equilibrio en el balance de pagos. ¿Puede pasar que mi balance de pagos esté desequilibrado? Sí, puede pasar. ¿Cuándo es grave? Cuando el desequilibrio del balance de pagos es permanente. Todos los años tengo un desequilibrio. Puede pasar. Lo ideal sería que no pase. Si pasa que yo tengo un desequilibrio entre la cuenta corriente y la cuenta capital, voy a tener que equilibrar ese movimiento. O sea, si yo vendo más de lo que compré, tengo superávit, no tengo problema. El problema sea cuando yo vendo menos de lo que compro, ¿sí? Gasto más de lo que tengo. ¿Cómo hago para equilibrar ese déficit? O sea, esa venta menor que lo que compré, me genera un déficit. ¿Cómo hago para equilibrar un déficit de una cuenta, de las cuentas del balance de pagos? Tengo que ir a echar mano a dos instrumentos. El primer instrumento sería el financiamiento externo. El segundo instrumento, ir a esa cuenta, que es la de ajuste que les dije, que es variación de reservas internacionales, sacar dinero de ahí y compensar el déficit que tuve. Es como echar mano al ahorro para decir, pago la pérdida o el déficit que tuve. Insisto, el juego del balance de pagos que tiene que dar equilibrado, se da entre dos cuentas, la corriente y la capital. La corriente y la capital. Cuando una de esas dos cuentas, que son cuentas espejo, están desajustadas, tengo que equilibrar el balance de pagos. ¿Y cómo lo equilibro? ¿Cómo lo equilibro? De dos formas posibles. O pido un préstamo, o saco dinero de las reservas que yo tengo. O pido un préstamo, o saco dinero de las reservas que yo tengo.
Así juega el equilibrio del balance de pagos. Así el balance de pagos se encuentra equilibrado. ¿Entendieron? ¿Quedó claro? ¿Seguros? ¿Sí? Recuerden siempre esto. La cuenta que sirve de ajuste para el equilibrio, el balance de pagos, es la de reservas internacionales. Porque ahí yo tengo la registración de las obligaciones con el extranjero, tengo mis reservas en moneda extranjera, tengo la posibilidad de pedir préstamos al extranjero. Si no tengo nada en esa cuenta, puedo recurrir al financiamiento y pedir que me presten dinero para financiar ese déficit. ¿Cuándo es peligroso el déficit? Cuando yo tengo un déficit permanente estructural y todos los años tengo que andar cubriendo con reservas que no tengo o con financiamiento que no tengo. Díganme si no escucharon eso de la situación económica argentina actual. Es decir, permanentemente estamos recurriendo a las reservas o estamos pidiendo que nos presten dinero para financiar estos problemas que tenemos de balance de pago. ¿Se entendió? El equilibrio funciona de esa manera. Así se mueve la economía registrada de un país. Bien, vamos a entrar ahora. A ver, tengo un chat. A ver. No. Bien, vamos a entrar ahora en el sistema financiero internacional. Es decir, dimos las etapas y dimos cómo se registran las relaciones económicas internacionales en una economía o en un país. Vamos a ver ahora las dos partes más importantes, que son la parte financiera y la parte comercial, es decir, las relaciones económicas financieras, los principios de este tipo de relaciones y las relaciones económicas comerciales de los países con el resto del mundo. Vamos a empezar con la parte financiera. Para ello, tenemos que definir lo que se conoce como Sistema Monetario y Financiero Internacional. Sistema Monetario y Financiero Internacional. ¿Cuál es el objetivo del Sistema Monetario y Financiero Internacional? Regular los flujos de capitales que se mueven a nivel mundial, producto del financiamiento y del comercio internacional. Producto del financiamiento y del comercio internacional. Ahí tenemos la definición. Conjunto de instituciones, acuerdos y normas que rigen las transacciones comerciales y financieras entre distintos países. El sistema monetario internacional establece las normas que regulan los flujos monetarios transfronterizos, esto es decir, entre distintos países. La gracia actual del sistema monetario y financiero internacional. La gracia actual es que no hay sistema monetario y financiero internacional. ¿Por qué? Porque son tantos los acuerdos, son tantas las relaciones entre los distintos países y entre los países con los organismos multilaterales de crédito, que no podemos decir que hay un acuerdo que aglutine todas las funciones. Tampoco hay un tipo de cambio único que aglutine la posibilidad de homogeneizar el intercambio a nivel internacional. Si ustedes tienen que comercializar, por ejemplo, con China, ¿cómo cancelan obligaciones con los chinos? ¿A partir de qué moneda? Dólares, supongo. ¿Por qué? Porque es la más usada internacionalmente. Ese es, Martín, el preconcepto que existe. Hasta fines de los 70, hasta finalización de la guerra de Vietnam, hasta la explosión de lo que se conocía como el proceso de los petrodólares, en los cuales los dólares que procedieron con ganancias grandes desde las regalías que otorgaba el petróleo, con la irrupción del euro y con después de la guerra del Golfo, el sistema monetario internacional cambió. Y hoy en día, por ejemplo, para los tipos de cambio no se utiliza una moneda única, se utiliza un sistema que es el sistema de canasta de monedas. La canasta de monedas es un promedio que se puede utilizar también para el sistema internacional, es un promedio de las 4 monedas más fuertes a nivel mundial. ¿Cuáles son? El dólar, la libra esterlina, el euro, el yen.
O sea que hoy los chinos te pueden decir, no, pagame en euros, o pagame en yens, o haceme un promedio de canasta de monedas. El sistema financiero internacional, desde la Segunda Guerra Mundial hasta fines de los 70, que es cuando se cae lo que se conoce como el sistema de Bretton Woods, que vamos a ver después, ha variado, ha cambiado. Es decir, hoy es un sistema errático, hay tantos acuerdos y tantas posibilidades de pago que no puede establecerse un único sistema. Sí, la definición se sigue aplicando, es un conjunto de acuerdos y normas e instituciones que regulan el flujo de capitales a nivel internacional. Pero hoy no hay un acuerdo o un sistema único. Bueno, esa es la idea. Bien, acá yo les doy la relación real de intercambio. ¿Qué es esto de la relación real de intercambio? Si ustedes quieren saber cómo está parado un país desde el punto de vista de sus ingresos y sus egresos en relación al comercio internacional con el resto del mundo, tienen que ir a este concepto de relación real de intercambio. La relación real de intercambio es importante porque se asienta en el balance de pagos. Es decir, el balance de pagos refleja el resultado de esta llamada relación real de intercambio. Y la relación real de intercambio lo que asienta en el balance de pagos son los precios de importación y de exportación de los productos. La relación real de intercambio muestra la realidad del comercio internacional de un país con el resto del mundo. ¿Cómo muestra esa realidad? A partir del asiento, de la registración, de los precios de exportación y de importación de un país con el resto del mundo. Relación real de intercambio. Ahí lo dice. Relación entre precios, ¿se ve? Sí. Entre precios medios de importación y exportación para todos los bienes y servicios que son objeto de cambio. Relación entre índices de exportación y de importación. Bien. Vamos a ver qué son los tipos de cambio, fijos, de flotación y la operación de cambio. Martín me dijo, bueno, vamos a comercializar con los chinos y vamos a pagar. Bueno, supongamos que establecemos el pago en dólares. ¿Sí? El pago en dólares. Vamos a dejar la moneda que se utiliza más o que el preconcepto nos indica que utilizamos. Bien. ¿Cómo fijamos el dólar? ¿Cómo establecemos el valor del dólar? Bueno, ahí entra lo que se conoce como tipo de cambio. El tipo de cambio lo que hace es establecer la relación que existe entre el valor de la moneda propia y la moneda extranjera, y una moneda extranjera, o la moneda extranjera con la cual yo voy a desarrollar una transacción. Supongamos que se van a Miami a vacunar, que hoy está en boga la ida a Miami a vacunarse. Bien, ¿cómo regulan el tipo de cambio para ese tipo de operación ustedes? Tienen que comprar un pasaje, sale 220.000 pesos un pasaje a Miami. ¿Cómo lo pagan? ¿Lo pagan en pesos? No, lo pagan a valor dólar. Lo pueden pagar en pesos, pero a valor dólar. ¿Cómo fijan el tipo de cambio? Bueno, hay una forma de establecer el valor, que es la fijación del tipo de cambio, y que la fija el mercado en nuestro caso. El mercado argentino de cambio, o el mercado de divisas argentino, dice que el tipo de cambio o la relación de cambio entre el dólar y el peso es de un peso, un dólar, ¿cuántos pesos salen? 130, 140, supongamos. Vamos a poner 156 hoy, profe. 156 el blue. Bueno, el tipo de cambio establece que la relación de cambio entre mi moneda propia, y la moneda extranjera es de 156 pesos. Eso es el tipo de cambio. La operación de cambio, es aquella práctica o aquella operación de convertir mi moneda propia, o la moneda nacional, o la moneda del Estado, al valor de moneda extranjera. Eso es la operación de cambio. El tipo de cambio... ¿Y cómo lo hace Estados Unidos? ¿Cómo lo hace Estados Unidos? ¿En qué sentido? Dólar. Claro, ¿cómo convierte el dólar en dólar? No, el dólar no. No. Ahora, cuando volvamos de la pausa, te lo explico bien, pero déjame que termine bien los conceptos, ¿sí? Si Dale, se corta, perfecto. volvimos y media.
Si se corta, volvemos a 11:30. Insisto, el tipo de cambio es la relación de una moneda propia con una moneda extranjera. La operación de cambio es la acción de convertir para cancelar una obligación o para pagar una obligación, la acción de convertir la moneda propia en moneda extranjera. Operación y tipo de cambio. Dejo flotando la pregunta de Pedro, porque ahora termino con explicación de los tipos de cambio y vamos a ver cómo respondemos lo que nos pregunta Pedro, ¿sí? Volvemos y 30, ¿les parece? Dale, profe. Gracias.